En el presente video ensayo abordaremos con respecto a las etapas de la planeación estratégica, por un lado, lo que es la descripción del entorno externo, así como también la descripción del medio ambiente interno. Quiero empezar con esta cita que se creó allá en el siglo II a.C. en China, que dice que las oportunidades cambian sin cesar. Quienes llegan muy pronto han ido demasiado lejos, mientras que quienes llegan muy tarde no pueden aprovecharlo. Así como el sol y la luna siguen su curso, el tiempo no sigue a la gente. ¿Por qué quise empezar con esta cita? Bueno, porque sin lugar a dudas hablar de un entorno organizacional, un entorno empresarial, habla siempre de cambios, habla de oportunidades, habla de diferentes circunstancias que hacen que precisamente la organización o la empresa sean algo similar a lo que es un ser vivo, con todas las posibilidades de crecimiento, de adaptación, de desarrollo, siempre y cuando se mantengan al tanto de lo que está sucediendo a su alrededor. Vamos a iniciar en esta introducción. Las etapas de la planeación incluyen la obtención de la información sobre los posibles escenarios tanto externos como internos, porque bueno, pues se requiere que la empresa o la organización pueda anticipar el plan de acción que deba seguirse tanto a uno como al otro. La planeación, sin lugar a dudas, es el primer paso que debe seguirse en la administración o la gestión de cualquier organización. Y vamos a entrar en tema con el primer punto que nos trae para este video ensayo, que se refiere a la parte de la descripción del entorno externo. Las organizaciones siempre han estado inmersas en un entorno externo que las contiene, y no fue sino hasta la década de los años 50 cuando llega la teoría de sistemas y la teoría de la contingencia. También ya cerca de los años 60, que puso particular énfasis en las interconectividades que tienen lugar entre las organizaciones y su medio ambiente externo. De acuerdo a lo que nos dice Torres Hernández 2014, a partir de estos años 50, pero sobre todo después de los años 60, eh, no se puede entender el funcionamiento de las organizaciones más que a la luz de un todo organizado, en donde el entorno externo tiene un papel importantísimo que, a decir verdad, bueno, pues es consecuencia de los fenómenos de la globalización. Bien, pero ¿qué tan importante es el entorno externo para una organización? Nuevamente, para Torres Hernández 2014, el entorno externo se vuelve tan importante debido a que, como no se tiene absolutamente control sobre los aspectos relacionados, bueno, pues representan un reto para las organizaciones. Puede tener muchas influencias distintas. Puede ser realmente complicado que la organización entienda esta diversidad de tal manera que entonces haya una contribución positiva hacia las decisiones estratégicas. Y pensemos en ejemplos, ¿no? Acerca de esas cosas que son externas a las empresas. Por ejemplo, en las migraciones de población hacia los países del norte, hablamos de América, hablamos de México, pues ahí no hay control realmente por parte de las empresas. La volatilidad del mercado financiero de un país que influye en los mercados de valores de todo el mundo. O el fenómeno, por ejemplo, del envejecimiento de la sociedad de los países más avanzados. Por otro lado, también podríamos pensar en el terrorismo, que es causa de miedo y temores. En los desarrollos tecnológicos que avanzan tan rápido, tan deprisa, que las propias leyes que los regulan, pues no les dan alcance. ¿Y por qué no pensar en la circunstancia actual, una anormalidad que se vuelve normalidad? Y estoy hablando particularmente de lo que es la contingencia sanitaria.
Llegamos a la parte del diagnóstico. ¿Cómo llevo a cabo este ejercicio? Hay distintos métodos para elaborar el diagnóstico de un entorno y hablando en particular del entorno externo. Sin embargo, siempre va a ser necesario que tengamos del todo claro cuáles son las circunstancias que pudieran representar una oportunidad o bien una amenaza para la organización. Y estamos hablando verdaderamente de estos dos, esta dupla de oportunidades y amenazas que forman parte de un análisis FODA. ¿De dónde llega la información para estos análisis? Bueno, pues hay varias fuentes en donde podríamos encontrarla o incluso clasificarla según Torres Hernández de tipo primaria, de tipo secundaria, información pública o también información privada. Aquí podríamos tener información tal vez de las ventas de los nuevos productos, encuestas de opinión, materias primas, nuevos materiales, la competencia, las regulaciones de tipo gubernamental, información sobre economía, gobierno, leyes, tecnología, etcétera. Torres Hernández también nos habla de una oportunidad como una circunstancia del marco general. Estamos hablando precisamente del marco general. Si la compañía sabe explotar esta oportunidad, le servirá para lograr competitividad estratégica. Por otra parte, una amenaza es una circunstancia del marco general que puede entorpecer los esfuerzos de la empresa para que pueda conseguir esa competitividad estratégica. Por ejemplo, una oportunidad, dado que el mundo tiene más de 7.000 millones de habitantes y alrededor tal vez de 1.000 millones apenas tengan acceso barato a un teléfono, representa una gran oportunidad para las empresas globales de las telecomunicaciones. Un ejemplo de una amenaza, hablemos de la empresa Polaroid, sí, esa empresa de las cámaras fotográficas, pues se mantuvo como líder en su industria, manteniéndose incluso como una de las 50 compañías más importantes de Estados Unidos. En el año 2001, cuando sus competidores desarrollaron equipos fotográficos con base en tecnología digital, Polaroid no estaba preparada y jamás respondió de manera correcta. En este marco general, la finalidad de hacer su análisis, recordemos que también este marco general puede llamársele macroambiente, es disponer de un listado finito y realista de oportunidades y amenazas que las organizaciones deban atender para que con ello, bueno, pues puedan volverse más competitivas. Para este caso se utiliza el análisis PEST, en donde P pues, se refiere a la parte política. ¿Qué podemos encontrar aquí como oportunidades? Pues no lo sé, tal vez que hay un partido de mayoría en las cámaras aquí en México. Como amenaza, pues que hay un exceso de recursos y tiempo en las campañas políticas. La parte económica, bueno, podríamos tener como oportunidad la baja inflación, los índices bajos de inflación, pero como amenaza también una balanza de divisas y comercial pues con déficit. La parte social como oportunidades, tal vez un elevado número de jóvenes con preparación. Como amenaza, pues tenemos definitivamente la baja escolaridad, que es una realidad en México. Y en la parte de la tecnología, oportunidad podría ser el personal capacitado para las actividades de ciencia y tecnología, pero como amenazas podríamos pensar en un muy bajo presupuesto a lo que es la investigación y el desarrollo. En la parte del marco sectorial, y vamos a hablar de la competencia en particular, también se le conoce como análisis industrial y competitivo, aunque en realidad aquí se lleva a cabo el análisis de todo lo que es el aparato productivo, no solamente el industrial, sino también el de comercio y el de servicios. Se trata de entender, por ejemplo, cuáles son las características económicas dominantes en los sectores y hablando de los factores en particular. ¿Cómo es que la competencia y qué tan poderosa es cada una de las fuerzas competitivas de los sectores? ¿Qué es lo que propicia el cambio de la estructura competitiva y del ambiente de negocios en los diferentes sectores? Hay algunas técnicas propuestas que se han desarrollado para evaluar el entorno general.
Una de ellas, que es muy frecuentemente utilizada para evaluar la parte externa, es decir, el entorno externo de una organización, se le conoce como la matriz F, es decir, evaluación de factores externos. Tenemos aquí un esquema gráfico bastante sencillo en donde podemos ver cómo es que se lleva a cabo el trabajo para la construcción de una matriz de evaluación de factores externos o matriz F. Primero, bueno, pues es necesario realizar la lista de los factores más importantes que puedan impactar en el éxito de la marca dentro del entorno externo. En el paso número 2 se asigna un peso relativo a cada factor. Paso número 3, pues vamos a tener que asignar una calificación a cada factor. En el paso número 4 definimos la calificación ponderada y en el paso número 5 determinamos el valor ponderado. De tal manera que entonces vamos a construir una matriz en donde vamos a poder distinguir cuáles son aquellos elementos que nos generan un mayor peso y a los cuales debiéramos de ponerle mayor atención. Y bueno, pues esa fue la parte de lo que es el análisis del entorno externo. ¿Qué pasa con el entorno interno? Bueno, pues esto también es muy relevante, muy importante para las organizaciones. Y aquí incorporé una nueva cita que me llama la atención porque a final de cuentas estamos hablando que las empresas están conformadas por personas y el actuar perfectamente orquestado de esas personas puede llevarnos a tener resultados superiores a los individuales. Y nos dice que los gansos al volar en formación V, con ello la parvada completa agrega al menos 71% más de rango de vuelo que si lo viéramos, por ejemplo, para cada pájaro, si es que volara por su cuenta. Las organizaciones son las células de todas las economías del mundo, pero las organizaciones también son unidades sociales deliberadamente que se construyeron o reconstruyeron para alcanzar fines específicos. El análisis de las potencialidades de la organización o empresa, si le queremos llamar de esa manera, determina qué puede hacer en referencia a los actos que le permitirán aprovechar sus recursos, sus capacidades y sus competencias centrales, que son muy propias de la organización. ¿Cuál es la importancia del medio ambiente interno para una organización que se dice exitosa? Bueno, pues porque radica en que ellos han detectado cuáles son sus capacidades y competencias que les hacen superiores a sus rivales y que podría suceder en los tres sectores de la economía, llámese industria, comercio o servicio. Es importante porque al estudiar el medio ambiente interno de la organización puede detectar cuáles son sus capacidades, puede generar incluso la posibilidad de que su competencia no sea capaz de imitar. Aquí tenemos los rasgos de diferenciación o las propuestas de valor. Torres Hernández describe que el medio ambiente interno es la disposición que produce una organización como resultado de su interacción entre las personas y de estas con los medios que utilizan para alcanzar sus fines comunes. Es decir, las personas son lo más importante. Y aquí entra la parte de los propietarios, los dueños, los accionistas, lo que es el consejo de administración, los empleados y la cultura. El consejo de administración no es otra cosa más que un grupo de personas que definen los accionistas para que vigilen sus intereses, no dirigen la organización, eso sí debe quedar muy claro. Los empleados, a través de los empleados, bueno, pues se lleva a cabo la administración de los puestos o de las funciones. La cultura se refiere a un patrón de comportamiento que se aprende con el tiempo en las organizaciones, de tal forma que esto les puede llevar a ser verdaderamente exitosos. Es importante que se lleve a cabo el análisis a través de los procesos y las funciones. Todas las organizaciones invariablemente van a tener fines que van a alcanzar, es decir, los objetivos que van a estar persiguiendo. Cobran sentido cuando están orientados a satisfacer alguna necesidad de las personas o resolver algún tipo de problema. Si esto no se diera, bueno, pues difícilmente estaríamos pensando en que fuera verdaderamente trascendental.
¿Pero qué es un proceso? Bueno, pues es cualquier parte de una organización que recibe insumos y los transforma en productos o servicios, tomando en consideración que estos productos o servicios se espera que sean de mayor valor para la organización que los insumos originales, por lo que para generar bienes y servicios se cuenta con tecnologías de servicio prototípico y tecnologías de manufactura prototípica. Aquí hablamos, por ejemplo, de las dos ramas más importantes que son los procesos de prestación de servicio o los procesos de apoyo. En términos de las funciones, se pueden definir como las actividades de un individuo en una posición en particular. Aquí se describe el comportamiento que se espera de éste cuando ocupa una posición determinada en un sistema organizacional sin importar de quién se trate. Y aquí hablamos de aspectos de las técnicas, de los aspectos comerciales, aspectos financieros, de seguridad, de registro o contabilidad, los conceptos administrativos, así como de investigación y desarrollo. Hablando de los recursos, también una parte muy importante en los análisis internos representan la fuente de las capacidades de la organización. A su vez, son la fuente de sus competencias centrales que son el pilar de las ventajas competitivas. Y hablamos de recursos tangibles e intangibles. Ejemplo de los tangibles, pues los recursos financieros, el organigrama, sistemas, materiales, recursos tecnológicos. ¿Y qué pasa con los intangibles? Bueno, pues aquí tenemos las capacidades intelectuales, los conocimientos, la innovación, la reputación, la marca, la calidad, etcétera. Entonces es importante que las empresas tengan muy claro e identifiquen cuáles son sus recursos. La parte de las capacidades, bueno, pues se refiere al talento o facultad que permite a las empresas asignar recursos que a propósito se han integrado para que pueda alcanzarse un estado final deseado. Aquí podríamos ejemplificar con el uso de las técnicas logísticas para distribuir los productos. Puede ser la motivación también aplicada al personal, delegando responsabilidades, seleccionando y conservando empleados, etcétera. O bien, ¿por qué no hablar también de dominar la tecnología digital que se puede convertir verdaderamente en una ventaja competitiva? Y las competencias, pues no son otra cosa más que los recursos y las capacidades que sirven de fuente para sustentar la ventaja competitiva que la empresa tiene sobre sus rivales. Se deben destacar dos categorías de competencias. Primero, las capacidades de los administradores son verdaderamente importantes porque permiten a la empresa aprovechar sus recursos. Y número dos, las capacidades del producto son importantes porque satisfacen los cambiantes gustos de los consumidores mediante productos innovadores y productos mejores que los que existen. También, al igual que los factores externos, existen técnicas para evaluar el medio ambiente interno. Para Torres Hernández, la mejor forma de saber si está funcionando bien la estrategia actual es a través de dos parámetros empíricos. Número uno pueden ser los objetivos financieros y los objetivos estratégicos. Si se está dando cumplimiento a ellos, pues estamos hablando de que esta valoración va a ser positiva. Y también se puede considerar o se puede tomar en cuenta el desempeño, el cual debe ser superior al promedio de la industria a la que pertenece la empresa o la organización de la cual estemos investigando. Aquí en la parte interna tenemos que hablar de las fortalezas y las debilidades, ya que proporciona una buena perspectiva para saber si la posición interna de la empresa es sólida o que tenga partes débiles y se debe ajustar con el análisis de la situación externa. Esto es muy valioso, la parte interna de las organizaciones. Otra forma de validar también el ambiente interno es a través de la conocida como cadena de valor. Se refiere al análisis interno de una organización una vez que se conocen cuáles son las 5 fuerzas del mercado que impactan en la organización y cómo se contrarrestan estas fuerzas con 3 estrategias genéricas. Hablamos de las mentadas 5 Ps.
en términos de mercados. También, al igual que la parte externa con la matriz F, bueno, pues existe la matriz de evaluación de factores internos o lo que es la matriz EFI. Esta técnica se basa más en premisas subjetivas que en la rigurosidad de lo que pudiera llamarse un método científico. Así que con esta técnica es más importante estudiar a detalle los factores más allá que los propios valores asignados, según Torres Hernández 2014. En esta diapositiva podemos observar los pasos para desarrollar una matriz de factores internos. En el paso número 1 es la creación de una lista de fortalezas y debilidades. En el paso número 2 se deben de asignar los valores. Paso número 3 se va a asignar una ponderación, es decir, un porcentaje. En el paso número 4 vamos a definir la calificación ya ponderada. Y por último, en el paso número 5 se determina el valor ponderado. Realmente es de suma importancia los análisis tanto internos como externos para poder identificar aquellos aspectos que cualquier organización debe de atender. Y bueno, como conclusiones, estos análisis deben de realizarse preferentemente por separado debido a su naturaleza. Esta valoración permite identificar las ventajas y desventajas, ubicando las estrategias potenciales para llevar a cabo acciones de atención a las áreas de oportunidad o a los problemas que se hayan detectado. Vale la pena profundizar en las implicaciones tanto internas como externas a vistas de que la organización cuente con los elementos que le permitan mantenerse en el mercado con la rentabilidad y la competitividad de forma sólida. Y bueno, pues esta ha sido la presentación de este ensayo sobre los aspectos del análisis interno y externo de una organización en términos de lo que es la planeación de la administración estratégica. Toda la información en base a Administración Estratégica de Torres Hernández 2014.